Imagínense que a la guerrilla se le permitiera abandonar las armas y entrar al juego político. Mateo se refiere a uno de los posibles resultados en la mesa de diálogo de La Habana con las FARC. No, Raquel, estamos trabajando sobre los años 80 y los diálogos son los que se llamaron los diálogos de la Uribe, y esas conversaciones fueron las que se dieron a mediados de esos años, y vamos a tratar ese nacimiento y exterminio de la UP, que ese va a ser nuestro próximo capítulo. ¿UP? ¿Y qué quiere decir UP? Unión Patriótica. Es un partido político de izquierda que nació en los 80s, es bastante controvertido en la historia colombiana. Qué pena, Andrei, lo que pasa es que yo apenas tengo 20 años y cuando ese movimiento se creó yo ni siquiera había nacido. No se preocupe, Raquel, yo tampoco sabía. Sí, pero no habíamos nacido cuando estaba Simón Bolívar y sabemos de él, o sea... Es una cosa muy diferente. Nosotros no nacimos en los 70. Tranquilo, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la UP, que fue un movimiento que surgió como una convergencia de fuerzas políticas como el Partido Comunista, el Nuevo Liberalismo y otros grupos progresistas a raíz de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y el mando mayor de las FARC. Para mí la Unión Patriótica bajo el gobierno Ese fue lo que se llamó precisamente los acuerdos de la Uribe. Por medio de ese acuerdo se permitía a los grupos guerrilleros integrarse poco a poco a la vida legal del país. Se le darían plenos derechos políticos y además se iban a hacer algunas reformas democráticas. Desde su comienzo, la Unión Patriótica comenzó a padecer hostigamiento y sufrió muchos atentados. En 1984 murieron los primeros miembros de la Unión Patriótica y se dieron las primeras desapariciones forzadas, en algunos casos realizadas por agentes del Estado, pero en la gran mayoría por los grupos paramilitares. A raíz de los incumplimientos de todos esos acuerdos, se rompieron las conversaciones entre gobierno y guerrilla y a partir de ese momento comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, que se prolongó por cerca de 15 años. Y también fue un momento en el que la guerra empezó a hacerse contra los civiles. Buenas noches, Sofía. Pues llegando tarde, ¿no? Ay, sí, qué pena con la demora. Sí, claro. Sofía, ¿te pasa algo? Más o menos. Más o menos, ¿qué te pasa? No sé, Mateo. A veces siento como si me estuvieran siguiendo o si me estuvieran vigilando. No, pues. No, no sé qué es importante. No lo tomen a broma. Seriamente. Te comprendo, Sofía. ¿Sí? Después me cuenta cómo fue ese asunto de que te sientas que te están persiguiendo, ¿sí? Ahora continuemos. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Pero... Vemos que la UP ha resultado también ha sido una sorpresa de esta elección. Todos los senadores que ¿Ya llegamos a 350,000? Y vamos subiendo. Mira, amor, con estas cifras, a partir de hoy este país va a empezar a cambiar. Felicitaciones, mi amor. No, amor, a mí no me felicite. Felicite el partido. Porque con estas cifras estamos demostrando que el pueblo nos está creyendo, que la propuesta política del partido está llegando a todos los rincones del país. Y sobre todo estamos demostrando que este partido está más unido que nunca. Vamos a hacer historia. Y yo les prometo que a partir de hoy vamos a acabar con el monopolio de los partidos políticos tradicionales. Se lo juro.
Gracias, gracias. Es importante pedir perdón y perdonar, pero más importante aún es trabajar para que en nuestra patria no se vuelvan a cometer crímenes que obliguen al Estado colombiano a pedir perdón y a las víctimas a perdonar. Bueno, señores, espero que se sientan bien, como en su casa. Pues vea, patrón, como le digo, lo que pasa es que eso, usted no estaba aquí para esta nevera y este frío es muy arrecho y aquí no ha pasado hasta el momento nada de acción ni nada. Sí, más bien debería decirnos más bien para qué es que somos buenos de una vez. A ver, señores, todo a su debido tiempo. Lo que nosotros queremos es que... Momentico. ¿Quiénes queremos? A ver, señor, ¿usted sabe cuál es la primera regla? No, ¿cuál es? Nada de preguntas. ¿De qué me ha entendido? Sí. ¿Usted también? Eso espero, siéntense. Gracias. Lo que nosotros queremos es que ustedes se sientan bien, se relajen, que se sientan como en su casa y que conozcan la ciudad. A ver, resulta que me trajeron de allá de Pacho, dejé botada la zarca allá en la rancha y me vine aquí de turismo a conocer la ciudad. A ver, señores, por ahora les va a tocar hacer eso. Yo necesito que ustedes salgan a la calle, que conozcan el norte, el sur, porque es que de eso depende lo que ustedes van a hacer, de que conozcan la ciudad y sepan ubicarse. Pero es que uno aquí en este frío tan aburridor y sin un peso siquiera para salir a conseguirse una chinita o una vaina. Usted nos adelanta la plática, más fácil sería. ¿Sí, no? Ya, patrón, entiéndanos, es que usted sabe que uno acá solo en este frío, uno necesita a alguien que lo caliente, compañía. ¿Usted me entiende, patrón? Necesitamos una nena. Claro que yo los entiendo. Es más, después de que ustedes terminen el trabajo van a tener todas las viejas que ustedes quieran. Pero lo más importante es que se van a tapar en plata, en billete. Patrón, ¿cómo fue eso último que dijo? Se van a tapar en plata, en billete. Bueno, siendo así la cosa, yo ya me estoy como aclimatando. Sí, yo también. Ah, bueno. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos? Yo ya tengo material de archivo de los noticieros de la época. Sí, yo también investigué algunos periódicos y hay harta información ahí. Bueno, yo estoy tratando de contactar un testigo de la época. Buena esa. Bueno, pero en concreto, ¿qué tenemos? Bueno, yo ya contacté a Orlando Bernal, que él es militante de la UP y abogado penalista. Qué bien. Pero no podemos contentarnos solamente con contactar. Tenemos que planear bien las preguntas para que las respuestas sean útiles para lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ¿cómo vas tú a manejar la entrevista con el señor Bernal? Pues señor, yo voy a aprovechar que Bernal conoció a Pardo Leal y entonces voy a enfocar mi entrevista por el lado humano de Pardo. Mejor dicho, lo voy a entrevistar para conocerlo más, para que conozcamos más su vida personal. Muy bien, todo va bien. Listo. ¿Y qué más tenemos? Yo ya contacté a Iván Cepeda, pues estoy intentando confirmar la entrevista. Él es representante de la Cámara, defensor de derechos humanos, representante del Movice y también pues es hijo de Manuel Cepeda, que murió en 1994 asesinado mientras militaba para UP. Muy buena esa entrevista. Hay que aprovechar al máximo. Recuerda, ¿no?, que Cepeda es uno de los que está impulsando las negociaciones de paz en La Habana, ¿no?, para que maneje bien el asunto por ahí. Y hay que tratar de sacarle también, pues, con preguntas personales y cosas de esas, cómo era la situación social de la UP en la época. Ok, perfecto. También me gustaría preguntarle sobre el rol de las mujeres en el conflicto armado. Súper, muy bien. Mateo, yo estoy tratando de conseguir una entrevista con alguien que investigue sobre seguridad y defensa. Yo creería que voy a ir a la Universidad Nacional a ver qué consigo ahí. Bien por ahí. Listo. Raquel, ¿y tú qué? Señor, yo la verdad he estado tratando de contactar a mi presidente, pero se me ha hecho imposible, porque es que yo llamo y los jefes de prensa me cuelgan. Pero Mateo, de verdad, yo le prometo que voy a seguir insistiendo. No te dejes vencer, eso es importante. La opinión de un expresidente sobre lo que estaba sucediendo en esa época es importantísimo para nosotros. Mateo, ¿sí? A medida que vamos avanzando yo hay algo que no logro entender.
¿Qué no logras entender? Bueno, pues yo no entiendo cómo un gobierno permitió que un partido político, así sea de oposición, se haya acabado de esa manera. Pues porque no estamos en una real democracia, por eso. Nos venden la idea de que porque hay votaciones estamos en una democracia, pero eso no es cierto. La extinción de la UP demuestra todo lo contrario. Eso es precisamente sobre lo que tenemos que investigar. Eso. Lo que denunciamos es de que sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. Amor, ¿qué te pasa? Estoy asustada. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Gloria? Tenemos que empezar a pensar en serio en tu seguridad, Jaime. Gloria, no entiendo. ¿Qué está pasando? El movimiento está empezando a convertirse en una piedra en el zapato para los que dirigen este país. Y créeme, Jaime, créeme, ellos jamás van a permitir que la izquierda les quite el poder. De eso se trata, Gloria. De eso se trata. Tenemos que ser y brindar una opción política para que el pueblo elija. De eso se trata el juego de la democracia, amor. Y si no, vamos a tener que seguir así de por vida. No te preocupes, que nada malo nos va a pasar. Pero ¿cómo no me voy a preocupar, Jaime? Todos los días llegan amenazas. Tú sabes que yo no le tengo miedo a esas amenazas. Jaime, empecemos a pensar en serio en esas amenazas, por favor, sí. Mira, amor, créeme que nada malo nos va a pasar. Tranquila. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban respaldar, los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de... ¿Tutearte? Sí, por supuesto. Ok, entonces, ¿qué clase de entrevista? ¿Es más una conversación o quieres que hablemos? Bueno, pues sí, Ripe, ¿cómo va todo, Ripe, mi camarógrafo? Mucho gusto. Representante Cepeda. ¿Aquí, en este lado? Yo me hago de este lado, ¿no? Claro. Representante, por favor, aquí. Bueno, representante, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Canal Capital. Representante, yo quisiera que empezáramos hablando de su infancia, de cómo fue su infancia siendo el hijo de un dirigente de izquierda en Colombia. Bueno, de una parte una infancia normal, yo diría alegre, feliz, pero también tranquila por unas vicisitudes y unas carreras y a veces momentos difíciles, porque la realidad es que tanto mi padre como mi madre tuvieron siempre una situación de persecución permanente y hubo etapas en las cuales uno de los dos estaba detenido en alguna comisaría o incluso en la cárcel por razones políticas, otros momentos en que tuvimos que salir del país porque se avecinaba ya un atentado. Estamos pagando el tributo de la guerra sucia, sino que hasta que el partido de gobierno deja a sus mejores hijos bajo el del gobierno que lleva el nombre de Barco. Yo debería llevarme la van. ¿Sí? Sí. El que llegue primero. ¡Ay! ¡Ya me tronché un pie! Lo siento, mala suerte. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó con la caballerosidad? Si quieres, Ripe, ve haciendo como un balance de blancos, voy a conseguir a alguien. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Andrés Guerrero, yo soy periodista de Canal Capital. Bien, sí, me gustaría hacerle unas preguntas, ¿tiene 2 segundos? Sí, señor, con mucho gusto. Por aquí estaría bien, muchísimas gracias. ¿Usted ha oído hablar de la UP? Sí, yo escuché mucho de ese grupo, un grupo que quería llegar a la presidencia de la República, por sus medios, que era la política. Julián, ¿usted ha oído hablar de la UP? De la UP un poco.
¿Qué ha oído hablar usted de la UP? No, casi nada, yo diría. Entonces no tengo casi conocimiento sobre eso. Amiga, ¿usted sí me hizo el favor de contactar al señor Bernal? Y entonces, ¿por qué no lo encuentro? Dame porfa otra vez la dirección. ¿Qué? ¿Usted por qué me dio esa dirección así? ¿Cómo así que no es calle sino carrera? Usted sí no. Ahora ese señor se me va a ir y todo lo que he hecho para conseguirlo. Imagínese lo que me hace esta... ¿En qué condiciones se pactaron, qué compromisos se hicieron para la creación de la UP? Bueno, esta era una promesa de parte y parte. La guerrilla debía abandonar ciertas formas de violencia, incluso el secuestro, se decía en los acuerdos de la Uribe. Y por su parte, el gobierno y el Estado debían garantizar que las personas que vinieran de la guerrilla a la legalidad, pero también el movimiento que surgía, que no era un movimiento exclusivamente de personas de la guerrilla, allí había mucha gente distinta, pues iba a tener seguridad, iba a tener garantías, se les iba a respetar sus resultados electorales y por supuesto, en primer lugar, la vida de quienes hacían parte de ese movimiento, cosa que, digamos, de ninguna manera se cumplió desde que comenzó el proceso. ¿De qué hablan? Sobre la creación de la Unión Patriótica. Qué gente tan mamona, como si no hubieran otros temas más importantes de que hablar, siempre de política, de derechos humanos. Mejor me avisa cuando hablan de algo importante, me voy a echar una siesta. Mucho gusto, yo soy Sofía Rodríguez del canal Capital y estoy en el programa Crónicas de un Sueño. Entonces esas son las preguntas que vamos a manejar mientras yo reviso la cámara. ¿Le parece que las lea? ¿Cómo no? Bueno, pues, ¿listo, cámara? Sí, ya está. ¿Ese es el fondo que vamos a manejar? Sí. Listo, entonces grabando. ¿Qué significaba la UP para usted? La Unión Patriótica para mí, como para un cúmulo inmenso de colombianos, significaba la esperanza. Significaba la posibilidad de que Colombia recobrara la paz. Significaba la oportunidad de la apertura democrática en Colombia en paz con justicia social. Venga, hermano país, ¡UP! 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 ¡Que todos los senadores gobernantes del Frente Nacional! ¿Sí vienes acá que está allá? ¿Cuál, la de esa bandera amarilla? Sí, señor. ¿Sí saben qué queda ahí? No, pues ni idea. Ahí queda la guarida de los malditos de la FARC, de esos comunistas de la UP. A ellos tenemos que eliminar para siempre. Bueno, sí, pero venga, yo le explico una cosita para que nos vayamos entendiendo, ¿sí me entiende? Porque es que para nosotros sí no nos importa si los manos son de la derecha, de la izquierda, lo que ellos quieran. Para nosotros este es un trabajo normal como cualquier otro. O sea que si los de la FARC los contratan, ustedes fácilmente se ven. Pues que le dijera, para ser honesto, hermano, nosotros lo que somos es mercenarios, ¿sí me entiende? Panas que sea. Sí, jefe, panas que sea. Y vea, ya que mi compañero menciona aquí el asuntico, yo le quiero hacer una pregunta. Ya que usted es todo militar, ¿por qué no hacen el trabajo ustedes mismos? A ver, señor, primero que todo nos vamos respetando. Yo no soy del ejército, soy ex militar. Y si nosotros los contratamos a ustedes, es porque sabemos que son buenos para hacer el trabajo sucio. Pero veo que se les olvida la primera regla, que es no hacer preguntas. Aquí el que paga es el que hace las preguntas. ¿Quedó claro? Silencio, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buen día. Yo soy Andrés Guerrero, soy periodista del canal Capital. Me gustaría hacerle unas preguntas. Claro, ¿Quiere usted? Claro, muchas gracias. Cuénteme. Juan Carlos, ¿usted conoció la UP? Sí, claro, tuve conocimiento de la UP, obvio que sí. Lastimosamente la desaparecieron, ¿no? Matándole a todos sus integrantes. La cogieron en la mira, fuerzas oscuras, y lo fueron desmembrando hasta que la desaparecieron. Para no cuando se habla del exterminio de la UP, generalmente la gente piensa en las cabezas, en los presidenciables, pero la realidad es que fueron cerca de entre 3.500 y 5.000 los muertos e innumerables desaparecidos.
Yo todavía no entiendo dónde era que estaba el gobierno en ese momento. Mira, los paramilitares nacieron y crecieron con el beneplácito del gobierno. Ellos hacían el trabajo sucio que el ejército no podía hacer, y todo el que no convenía con los intereses de los dueños del país o lo mataban o simplemente lo desaparecían. En ese contexto fue que nacieron y crecieron los hermanos Castaño, por ejemplo. Mateo, es que yo no entiendo algo. Si la gente sabía que los estaban exterminando, ¿por qué seguían apoyando al partido? ¿Ah? Pues porque creían en esas ideas, porque eran valientes. Hubo muchos partidarios de la UP que terminaron exiliados o renegando de sus creencias políticas. Y cuando empezaron las muertes, ¿qué pasó en su cabeza en ese entonces? Cuando comenzó el genocidio, cuando se dio comienzo a la masacre primero selectiva de los cuadros que durante años había forjado la izquierda colombiana, por supuesto que como todo ser humano no dejamos de sentir temor. Sabíamos que el riesgo era inmenso, sabíamos que estaba en juego la vida, pero también sabíamos que estaba en juego el futuro de Colombia y decidimos y continuamos haciéndolo, participando en el ajetreo de las luchas por conquistar una Colombia mejor. ¿Qué bomboncito me esperabas? Porque están bobo. Ay, entonces ¿a quién esperaba? Pues a mi papá. Uy, va a conocer a mi suegrito. Sí, mi amor, siga soñando. Oiga, Raquel, venga. Yo le gusto, sí o no, dígalo, ya, yo le gusto ya. Carlos, ¿por qué no madura de una vez por todas? Pero yo la tengo loquita, ¿usted sí o no? Ay, no se haga, venga. Raquel. ¿Su suegrito? ¿Bien o qué? ¿Cómo le va? Hola, papá. Hola. Permiso. Mi amor, tienes que renunciar al programa que estás haciendo. Papá, tú no me puedes pedir eso. Nosotros apenas estamos empezando el programa. Mira, es por tu bien. Yo estuve haciendo algunas averiguaciones sobre Mateo García. Y créeme, ese tipo tiene muchos enemigos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues mucho. Si tú estás trabajando con él también estás en peligro. Ay, papá, ya deja la paranoia. Nosotros simplemente estamos haciendo un programa de tipo histórico documental, eso no le va a hacer daño a nadie. Eso es lo que tú crees, pero en este país aún hay mucha gente resentida. Papá, yo lo siento muchísimo contigo y por mucho que me insistas y me digas, yo no voy a renunciar a este trabajo. Además, qué pena ser grosera contigo, pero tengo que hacer muchas llamadas. Necesito conseguir una entrevista. ¿Y qué? Chao, papá. ¿Y este tipo, ese mamarracho, es tu novio? Papá, ¿qué te pasa? Uy, ¿qué pasó? ¿Bomboncito se peleó con el cucho o qué? Porque es tan ridículo. Primero, no soy su bomboncito. Y segundo, quítese del camino. Oiga, espere, no se desquite conmigo, Raquel. Ábrase. Venga, mamacita, venga, Raquelcita. Espere, Raquel. Yo me acuerdo de haber escuchado hace poco a uno de los altos consejeros de paz que decía que alarmado fue ante el ministro de Defensa, el general Zamudio Molina, y le dijo, general, están matando todos los días a una persona de la UP, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dijo el general Zamudio, dijo, si tiene usted razón, a este paso no vamos a acabar nunca. Compañeros, su atención, por favor. Don Jorge, ¿cómo le acabo de ir? Escuchen muy bien las siguientes cifras, compañeros. En las elecciones presidenciales, el partido logró el 4.8% de la votación general. La mayor votación la logramos en el nordeste antioqueño, en el Magdalena Medio, en el Urabá antioqueño, en el Chocó, en el Bajo Cauca, en el área metropolitana de Medellín. Además, en las elecciones del 25 de mayo, la UP logró 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldías, señores. Eso es una cifra muy importante y está demostrando que el partido está creciendo día a día. ¿Cómo? ¿Qué pasó, amor? Jaime,
¡Mataron a Leonardo Posada! Aló. ¿Sí? ¿Dónde pasó? Listo, muchas gracias. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. ¿Cómo eran esos amedrantamientos para las personas de la UP que ya se sabía que estaban en la lista, digamos, de exterminio? Bueno, eso era de todas las formas posibles, había llamadas, había amenazas escritas, llegaban ofrendas florales, sufragios y sobre todo el mensaje de los que iban muriendo, el asesinato de los congresistas, de los candidatos a la presidencia, de los presidentes de la Unión Patriótica, el caso de mi padre que murió como parte de un plan, que es el plan Golpe de Gracia. Se hizo conocer una lista en la cual se fueron cumpliendo uno a uno esos asesinatos, así que más o menos cada uno de los líderes y de los miembros de la UP sabía que le iba a tocar el turno, y era como ir a un cadalso conscientemente. Esa era la situación. Bueno, no, te estoy informando, muchísimas gracias. Acomodemos cámaras que llegan 3 minutos, por favor. Señor Alejo, muchísimas gracias por participar de esta entrevista. Como sé que tiene muy poco tiempo, entonces voy a ser muy breve. Señor Alejo, ¿cree usted que el candidato presidencial Pardo Leal se le brindó la seguridad suficiente? Bueno, al parecer para la época no había un gran desarrollo en el sistema de esquemas de seguridad. Era la época en que seguridad era simplemente mandar 1 o 2 detectives a que acompañaran. Eso, por supuesto, hoy día ya hay mucho mejor aprendizaje, pero es probable que en ese momento era una seguridad ineficiente, pero en una medida, yo diría, no era tanto necesariamente porque hubiera, digamos, desinterés de hacerlo, sino que también el tema era un tema, digamos, que no era muy desarrollado en el caso colombiano. Sí, porque el gobierno le daba protección, era a los congresistas, a los diputados, a los concejales, a la gente importante, les ponía sus escoltas, pero la ferocidad de los paramilitares era tal que se saltaban por encima de cualquier protección posible. ¿Y no será más bien que la UP no era tan buena como se pensaba? Lo que sí es indiscutible era que la UP estaba haciendo un planteamiento distinto, un planteamiento de cambio, ¿sí? Estaba hablando de un país más equitativo, donde hubiera una mayor bondad hacia la gente desprotegida. Por eso, es que miren, yo no sé mucho de política, listo, no sé mucho de política, pero sí me queda claro que es el mismo discurso que utilizan todos los políticos. La UP está haciendo el mismo discurso, miren, ¡vamos a cambiar el país! Pero si los mataron es por algo, es porque representaban la esperanza de un cambio político. ¿Y usted por qué está tan seguro de eso, ¿Qué tal hubieran subido al poder y hubieran hecho lo mismo que hacen todos los partidos? Lo mismo. Uy, sí. ¿Qué tal que este tenga razón en lo que está diciendo? Mira, Carlos, tu planteamiento es tan respetable como el de cualquiera que defienda la posición de la UP. Y aquí no estamos discutiendo si el programa político de la UP era positivo, si eso iba a hacer algún cambio real o lo que fuera. No, aquí lo que estamos discutiendo, lo que estamos hablando es de que no es posible que a una fuerza de oposición la masacren de esa forma, la exterminen de esa forma ante los ojos de todo el mundo, de todo el país. Y además, ese exterminio de la oposición en una verdadera democracia no hubiera sucedido. Bueno, sí, estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo en que nosotros no sabemos si ellos de verdad van a ser la esperanza de este país.
Ese no es el tema de nuestro programa, sino simple y llanamente el del exterminio a una fuerza de oposición. De eso se trata. Chofacho. La idea era que precisamente la Unión Patriótica fuera convirtiéndose en una realidad política de tal naturaleza que pudiera ser de receptáculo para que se pudiera producir un paso de la lucha armada o de la insurgencia armada a la vida legal. Eso era un hecho público, reconocido, sabido, y que fue utilizado como un pretexto, como una coartada precisamente para asesinar uno a uno a 5.000 personas de este movimiento. El señor ordenó que usaran todos los teléfonos de Mateo y todo su equipo. Sí, señor, ya estamos en eso. Tenemos a 2 exagentes del DAS que nos están ayudando. ¿Cómo así? No sé quién le dio esa orden. A ver, Fernando, ¿no será que usted se está tomando atribuciones que no le corresponden? No, simplemente me estaba adelantando. No lo haga. Este tema es muy delicado. ¿No ve que este cretino fue el mismísimo que sacó a relucir todo el problema de estas estaciones telefónicas? Entonces hágame el favor y no tome decisiones, ¿me escuchó? Sí, señor. Bueno, otra cosita. Necesitamos resultados pronto. Ese programa de televisión que está haciendo este imbécil no puede salir al aire. El señor no lo quiere hundir, lo quiere acabar. Mejor dicho, le quiere cerrar el pico por completo. Sí, señor. Le jalaron las orejas. No, lo que pasa es que cuando él va, yo ya me he venido 2 veces. Frank, hay que mandar a chuzar todos los números de la gente del grupo. En eso estoy. Lo que pasa es que cuando usted va, yo ya me he venido 2 veces. ¿Y cuál era el rol del Estado en este tiempo? ¿Qué hizo el Estado para evitar este exterminio? Bueno, de una parte lamentar, de otra tolerar y de otra justificar incluso. Realmente el Estado no hizo nada, más bien fue una acción de complicidad y yo diría que en algunos casos de responsabilidad directa. ¿Y un café? Espere, que tiene que quedar bien caliente. Pero apure porque... Sí. Señores, ¿cómo vamos? Bien, gracias. ¿Le provoca cafecito? ¿Bañecito? No, señor, gracias. Creo que llegó la hora. Ese es el personaje que toca eliminar. El cabecilla de la UP. El cabecilla, cabezón, cabecita de marrano, cejón. Que se la hace el presidente, ¿no? Sí, señor. El señor Jaime Pardo Leal. Ustedes lo van a interceptar mañana cuando regrese de la finca. Espero no fallen. Que les quede una cosa muy clara, señores. Si los llegan a coger, si los llegan a apresar, nunca nos hemos visto. No nos conocemos. ¿Entendido? No he entendido bien. Porque es que si el asunto va a ser así, ¿no? Si las condiciones cambian, me imagino que el billete también será más grande. Las cosas se complican. Sí, no, y además, con todo el respeto, patrón, usted mencionó la palabra cárcel. ¿Se imagina usted y yo allá metido ahí? Dios me libre que tal vaya encanado sin familia. No, además usted dijo una cosa muy clave. Regla número 2. Ustedes pagan, nosotros obedecemos. Ustedes pagan. ¿Cómo era la relación de FARC con UP o de otros grupos guerrilleros con la UP? Bueno, en la Unión Patriótica había personas de las FARC, eso se sabía, era un hecho público, pero como lo decía, no solamente había gente de la guerrilla, no era, digamos, incluso el componente esencial. Ahora, los grandes medios, ciertos sectores de derecha, se encargaron de ir haciendo de esa situación una situación adversa. Y comenzaron a promover la idea de que ahí lo que se estaba era combinando formas de lucha, que eran guerrilleros
los que estaban en el Parlamento, todos, y que venían precisamente a subvertir el orden, y todo eso fue creando un ambiente que primero se convirtió en un ambiente crítico y después de tolerancia a ese genocidio, ese baño de sangre que se produjo. Muchísimas gracias por esta entrevista para Canal Capital. Siempre a Canal Capital. Gracias, muy amable. Corta. Muchísimas gracias, muchas gracias. Que modestamente se pueda contribuir ahí en el Congreso. No, muchísimas gracias, realmente. Señor, ya se acabó la entrevista con Cepeda, la grabamos toda. Estaba súper nervioso, sí, desmontemos, vamos para el canal. Pilas, pilas, que ahí viene la pinta. Sigámoslo. Tantas muertes, el Estado no podía quedarse con los brazos cruzados y comenzó a darle cierta protección a los de la UP. Pero como dicen, en este país lo matan a uno con escolta o sin escolta. O sea, la verdadera función del Estado era controlar a los paramilitares, no darle una escolta a unas personas amenazadas, ¿no? Jaime Pardo ya sabía que lo iban a matar, pero decidió jugarse la vida por la paz de Colombia. La suya fue la crónica de una muerte anunciada. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Mayor cariño a la Junta Directiva y a Felipe López de un sustituto, porque ya me cansé. El partido de gobierno deja a sus mejores hijos bajo el desgobierno que lleva el nombre de Vargas. Muchachos, mire quién llegó. Quiero felicitarlos, de verdad que hicieron un excelente trabajo. Gracias. Ahora sigue el baile. El baile. Nos vamos de rumbo, vamos de festejo y tal, vamos. Yo les dije que... Pues a ver, muchachos, no exactamente. Lo que pasa es que así le pusimos de nombre a esta operación, el baile rojo. ¿Con quién vamos a bailar? Con los comunistas de la UP. ¿Qué vamos a bailar? El baile de la muerte. A ver, muchachos, algo muy importante, queremos a todos los cabecillas, senadores, diputados, alcaldes, concejales, todo aquel que se diga ser simpatizante de la Unión Patriótica. Los vamos a exterminar a todos y por todo el país. Por eso agrandamos el grupo, muchachos. Por las cuentas no se preocupen, muchachos, porque plata y nenas es lo que hay después de esto. ¿Quiénes cree usted que fueron los autores intelectuales de estos asesinatos selectivos que sufrió la UP? Bueno, estos asesinatos son, aún yo creo que todavía no se saben quiénes mataron a este hombre, ¿no? Que era un hombre pues que estaba impulsado a la sociedad, quería el bien del pueblo, sí, se le veía la transparencia en él, sí, lástima. Mateo, yo tengo una pregunta respecto a eso. ¿Estos homicidios tuvieron algunas detenciones o algunas condenas? Mira, de estos homicidios no aparecen culpables. Los que están detrás, los autores intelectuales, están en la impunidad. Y algunos de los familiares de los muertos o los desaparecidos, e inclusive de los que sobrevivieron, pues han aportado pruebas y testimonios que demuestran la participación de las fuerzas del Estado en esos homicidios. Apenas se empieza a ventilar la verdad con testimonios de paramilitares en Estados Unidos, pero aquí en Colombia hay muy pocos procesos en contra de personas, por eso, ¿no? Pero hoy en Ibagué también tenemos
tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. El crimen que cometió Bedoya fue haber ganado la Unión Patriótica la elección allá, y ser una mayoría y estar colaborando el pueblo con la Unión Patriótica. Es indispensable que la opinión nacional e internacional reclame que la inmediata renuncia del ministro de Gobierno, cualquier país democrático y civilizado, el responsable de orden público ante esta masacre tiene que abandonar su puesto, y el castigo ejemplar para el comandante de la policía de Segovia y para el comandante del batallón de Soná, por la responsabilidad directa de ser cómplices de esta masacre. Los hechos de Segovia tienen que quedar en la memoria de los colombianos y de los pueblos del mundo como la antesala de la acción fascista por ocupar el poder político y social en Colombia. Tener que desenterrar este capítulo negro de nuestra historia, y realmente me avergüenza que esto haya sucedido en mi país. Voy a leerles esto. Escuchen. Una ejemplar condena contra la nación impuso el Consejo de Estado por el asesinato hace 14 años a Julio Alfonso Poveda, uno de los fundadores del exterminado movimiento político Unión Patriótica UP, y le exigió a la justicia penal que actúe y esclarezca el crimen. En la decisión, los magistrados advierten que es necesario conocer las circunstancias del crimen por vía judicial mediante recursos que permitan investigar y juzgar y condenar a los responsables y al mismo tiempo garantizar la lucha contra la impunidad. De esa forma, la Unión Patriótica quiere resaltar que lo que hemos actuado en esta demanda contra el Estado colombiano por el genocidio de que es víctima de UP es consecuencia del triple y claudicable compromiso que tenemos con todos los militantes, con los familiares de las víctimas y con la mayoría del pueblo colombiano para que esa tragedia nacional nunca más pueda volver a ocurrir. Pero amanecerá y veremos, Mateo, porque mientras el Estado no preste verdaderas condiciones de democracia y de representatividad, la seguridad va a seguir siendo una ilusión para unos pocos. Y hasta de pronto tendríamos otro país en caso de que este partido pues se hubiera desarrollado, yo creo. Eso no se sabe. Sí, y nos habríamos ahorrado la muerte violenta de más de 4.000 compatriotas, y más aún, podríamos tener la posibilidad de estar en una democracia real, ¿no?, donde la oposición y otros grupos puedan emitir sus opiniones y plantear otras posibilidades de gobierno. Es que eso es lo que sale de este tema, Mateo, que en Colombia hay una fuerza muy oscura, poderosa y muy intolerante que no quiere dejar que la democracia se desarrolle realmente. Bueno. Lo hacemos porque creemos que lo que le pasó a la Unión Patriótica debe quedar en la memoria colectiva y debe asimismo ser un ejemplo para este país y para otros en los que pasaron situaciones similares, de cómo un Estado puede reparar integralmente a las víctimas de hechos tan tristes y tan dolorosos por la democracia como lo que sucedió con la Unión Patriótica. Nosotros estamos convencidos que han cambiado muchas cosas en Colombia, de que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos que la
inclusión también válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación. Constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas fue cometido por agentes estatales, es decir, desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares. Pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. Y así se truncó el nacimiento de una dinámica democrática y nos sumimos en una oscura noche donde sigue reinando la impunidad. Mi amor. Hola, papá. Mi amor, qué bueno oírte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mi mamá no está, por eso pude llamarte. ¿Cómo está Miriam? Quisiera hablar con ella. Pues sigue un poquito disgustada contigo, pero tranquilízate. Yo sé que tú le haces mucha falta. Ay, me hacen tanta falta, de verdad que sí, las extraño muchísimo. Ay, yo también te extraño mucho, papá. Llegó mi mamá, tengo que colgar. Sí, niñita, no te preocupes. Tranquila que te vas a salir. Mi amor, espera un momentico. ¿Qué quieres, chico? ¿Con quién hablabas? Con Lina, mamá. ¿Estás triste? Carlos. ¿Qué? Mire hacia atrás con disimulo. ¿Para qué? Mire. Parece que sabe que la seguimos. ¿Ese que está ahí atrás? Sí, ese. ¿Qué pasa con él? Pues cada vez que entro y salgo al canal lo veo y siento que nos están siguiendo. ¿Qué? No va a pasar nada. Mamita, deje de ser tan paranoica, ¿sí? Venga, deje la bobada. Me pasó algo la vez que estábamos en el DAS, con todo el escándalo encima. Relájese. Carlos, es en serio. Ay, ya sé. Usted lo que se cree es una perseguida política, pues. ¿Por qué más bien no puede ser tan así rápido que me cogió la noche, ah? ¡Apura, Sofía!